en el libro de San Marcos, capítulo 4, del verso 35 en adelante. Me contesta con un amén cuando usted ya lo tenga. Amén. Vemos la palabra del Señor como está escrita. El libro de San Marcos está adelantito de el Nuevo Testamento, correcto, adelante de Malaquías, adelante de todo eso. El libro de San Marcos, capítulo 4, versículo 35. Dice como tópico, Jesús calma la tempestad. En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidieron a la multitud. Le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, callad, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Que Dios bendiga esta palabra. ¿Amén? Encontramos la palabra del Señor en el libro de San Marcos 4:35. Una historia muy hermosa sobre nuestro amado Jesús. Vemos una historia más o en un hecho más de muchos de los que él hizo. Y encontramos a este grupo de hombres, a los discípulos, los encontramos que están en una barca, que ellos ya estaban disponiéndose ya para salir, para zarpar. Dice que en aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado y despidieron a la multitud. Hasta ahí todo estaba tranquilo. Hasta ahí el Señor estaba dándole órdenes a sus discípulos, diciéndole, vamos a pasar al otro lado, vamos a tomar esta barca, vamos a cruzar al otro lado. Y miramos cómo hasta ese momento todo estaba bien. Dice que tomaron como estaba en la barca y dice que ahí había también con él otras barcas y todo se miraba en paz, todo se miraba tranquilo. El Señor estaba dándole órdenes a los discípulos en este momento. Los discípulos estaban obedeciendo en ese momento a Jesús y miramos cómo comienza a empezar una historia donde nosotros empezamos a ver que empieza una historia con algo muy importante en la vida del hombre, que es la obediencia. Porque es que cuando Jesús vino y habló a sus discípulos, vino el Señor Jesús y les dijo, vamos a pasar al otro lado. Ellos en ningún momento pusieron excusas, ellos en ningún momento le dijeron, pero será malo ir ahí, Jesús. Pero y si sucede algo, ellos nada más obedecieron. Y esa es una de las cosas muy bonitas que el Señor nos enseña en esta palabra sobre la obediencia del hombre hacia Dios. Vino el Señor y le dijo, vamos a pasar al otro lado. Ellos obedecieron, porque ellos sabían quién les estaba hablando o quién les estaba mandando. Ellos sabían, oigan bien, que Jesús no les iba a llevar a un lugar donde ellos iban a fracasar. Ellos sabían que Jesús no les iba a llevar a un lugar donde ellos iban a perecer. Ellos sabían que Jesús, oiga bien, aunque fuese con ellos, donde quiera que ellos fuesen, sabían que su confianza que ellos tenían dentro de ellos era Jesús. Por eso ellos ni preguntaron y si sucede esto, o se detuvieron o le dijeron, no, maestro, mejor no. Ellos obedecieron. Ellos hicieron lo que Jesús les dijo que hicieran. Ellos vinieron y arribaron, oiga bien, en esa barca
conforme a la palabra que el Señor en ese momento les dijo, vamos a ir al otro lado, vamos a tomar esa barca y vamos a cruzar ese río. Ellos en ningún momento, digo yo, que la confianza de ellos y la fe que ellos tuvieron en ese momento fue tan grande hacia Dios que ellos en ningún momento le pusieron una excusa a Dios, sino que obedecieron. La obediencia del hombre hacia Dios es muy importante. ¿Está usted obedeciendo a Dios? ¿Está usted obedeciendo la palabra del Señor? ¿Cómo está su obediencia para con Dios? ¿Está siendo un hijo obediente o está siendo un hijo desobediente? Se lo dejo de tarea para que analice en su mente y en su corazón si usted está obedeciendo a Dios, sí o no. Pero encontramos en el capítulo 37, estaba todo bonito, estaba todo tranquilo, todo pacífico, y estaba en la obediencia, porque cuando a Dios se obedece, se tiene que reflejar. Cuando usted empieza a obedecer a Dios, todo tiene que estar en paz, todo tiene que estar en calma. ¿Por qué? Porque como usted es un hijo obediente, lo que usted le pide a Dios, Dios se lo va a dar. Lo que Dios sabe que usted necesita, Dios se lo va a conceder, porque Dios dice, mi hijo es un hijo obediente. Pero encontramos que de repente cambia todo. De repente miramos en el 37, dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, o sea que ya se hundía. En ese momento vemos cómo cambia todo en un instante. Miramos cómo después de estar todo tranquilo, todo pacífico, después de que vemos cómo todo va marchando bien, miramos cómo empieza una tempestad. Vemos cómo comienza aquella tempestad, oiga bien, cuando ellos yacían en la barca, ya en el río. Miramos cómo comienza aquella tempestad a sacudir aquella barca de tal manera que quería hundir esa barca. Miramos que esa tempestad era tan grande que quería ahogar, oiga bien, a los discípulos. Y encontramos en ese momento, oiga bien, cómo todo cambió después de que todo estaba bien y tranquilo, comienza una tempestad. Yo no sé si a usted le ha pasado, que hay tiempos que en su vida todo está tranquilo, todo está bonito, y de repente usted no sabe cómo empieza una tempestad en su vida. Y quizás empieza el problema con sus hijos. Quizás empiece el problema en su casa. Quizás no tiene muchas veces recursos. Quizás empieza aquel problema financiero. Y yo no sé cómo primero usted dice, todo estaba bien y ahora tengo el problema aquí, quizás de salud. Yo estaba bien ayer y hoy estoy enferma. Y de repente usted no entiende, pero ayer yo me acosté bien y hoy me levanté enferma. Quizás usted no entiende porque un día todo está bien y después empieza aquella tempestad en su vida. Pero le digo algo en esta mañana. Dios quiere probar su corazón y saber qué fe usted está teniendo. Amén. Dios quiere probarle a usted. Si usted va a acudir, oiga bien, al maestro de Galilea, si usted va a acudir a Jesús. ¿Por qué? Porque en ese momento dice que se levantó la tempestad. Yo me imagino de que cuando los discípulos iban en aquella barca y miraron que ya se hundía aquella barca, yo digo que lo primerito que ellos dijeron fue, vamos a hablarle al maestro. Yo no sé si a usted le ha pasado que cuando usted tiene un problema, usted dice, ay, Dios mío, ayúdame. Sea el problema que sea, porque a mí sí me ha pasado. Cuando yo tengo un problema, yo a quien acudo es a Él. Lo mismo estaban en esa situación los discípulos. Y cuando se vieron que aquella barca ya se hundía, ellos dijeron, maestro, me imagino yo que han de haber dicho, dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Oiga, ¿se imagina usted el grito de angustia de esos hombres? Al ver que aquella barca se estaba hundiendo. ¿Se imagina usted el grito de esos hombres? Maestro, levántate que perecemos, maestro. Entonces yo digo una cosa, usted se ha fijado que cuando usted está en aquella enfermedad, cuando usted está en aquella dificultad, oiga bien, sea financiera, sea económica, sea que a veces no tenemos nada en nuestra despensa, o sea que muchas veces, oiga bien, necesitamos dinero hasta para movernos e ir a consulta. Yo no sé si usted le ha clamado a Dios.
Levante su mano si usted le ha clamado al Señor.